Isaías 43 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Verdad? Lo repito, dice Isaías capítulo 43: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El día de hoy quiero hablarles sobre esta palabra que viene en este pasaje, que es formación. Hace rato dije algunas cosas que voy a repetir ahorita porque son muy importantes. Número uno, si nosotros no cuidamos la formación, corremos el riesgo de deformarnos. Y eso lo miramos en la Biblia. A los hebreos, por ejemplo, les dijo: hermanos, por causa del tiempo ustedes ya debieran de ser maestros, pero tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar los rudimentos. Una de las cosas que yo veo en la iglesia es que cuando entra una congregación pero no hace el correcto clic con lo que implica ser parte de la iglesia, no es solo asistir a la reunión, es crecer en la vida cristiana como parte de la congregación. No la reunión, sino la congregación. Una cosa es la reunión, otra cosa es la iglesia. Una cosa es la actividad, otra cosa es quienes desarrollan la actividad. Entonces a veces la gente puede entrar a un lugar pero no tener los aspectos importantes o debidos para desarrollar formación, y entonces corren el riesgo de deformarse. ¿Por qué? Porque dice Hebreos: ya debieran ser maestros, pero todavía tienen forma de alumnos. Ya debieran de ser a quienes instruyen o quienes maduran o manejan la palabra de Dios, pero todavía discuten con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para discutir, es para enseñarla y predicarla, ¿verdad? Es para eso. Entonces hay algunos que tienen palabra de Dios, pero me refiero a Biblia, y solo la usan para discutir, para defender su postura, para defender su doctrina y generar disensiones y problemas o polémicas entre la iglesia. Para eso no es la Biblia. La palabra de Dios es para que nosotros recibamos las normas que en ella están contenidas y podamos vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y eso nos va formando. Así que entonces, si no cuidamos la formación, lo que se va a generar es una deformación. Dígale a su hermano: no quiero que te deformes, hermano. Ni yo quiero deformarme. Cuando hablamos de deformación, hablamos de una alteración en la forma de algo. Ahora, el buen uso de la formación, lo que va a generar como resultado es una transformación. Vamos a ir cambiando de forma. La palabra transformación que aparece en Corintios, cuando Pablo dice que hemos resucitado en Cristo y los que están en Cristo nueva criatura son, y todo lo demás, y dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa palabra nuevas viene de la misma raíz de donde viene la palabra metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa cambio de forma. Entonces, cuando estamos en Cristo, se entiende que lo que debemos hacer es poder ir avanzando para que la transformación por la formación que vamos teniendo se vaya manifestando en nosotros. Es como el alfarero que toma una bola de barro en las manos y la empieza a trabajar, y siempre seguirá siendo barro. Lo que va a cambiar es su forma, de ser una bola de arcilla a empezar a tener una cavidad, a empezar a tener una altura, a empezar a tener una forma estilizada, a tener una boca, en fin, y terminar como una obra de artesanía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue transformado. Es la misma esencia, pero tiene otra forma. Eso es lo mismo. Tú no puedes cambiar tu esencia en Cristo Jesús. Ya eres hijo de Dios. No tienes que hacer nada para ser un hijo VIP. No hay VIP en el cielo. Hay hijos de Dios, dice la Biblia: ya no hay ni judío ni gentil, en Cristo todos somos, ¿verdad?, aceptados en el Señor, no hay distinciones. Así que no hay nada que hacer para tener un plus en la vida cristiana. Pero lo que sí tenemos que hacer es cuidar nuestra vida para que podamos tener una forma diferente, una forma
que nos habilite para cada etapa de nuestra vida en Cristo. No podemos tener forma de alumno y querer ser maestros. Debemos de tener formación para ser maestro, una persona que cobija a otro, que cuida a otro, que atiende a otro, que le tiene paciencia a otro, que lo instruye, que lo abraza durante un tiempo para que luego él, que fue formado como discípulo, ahora tenga una forma de maestro y pueda repetir el mismo proceso en su vida que le vaya transformando. El apóstol Pedro una vez dijo, antes hablaba como niño, ¿verdad? Y decía él, yo antes hacía lo que quería, pero ahora otro es el que me ciñe, decía el apóstol Pedro o Juan. Y él hablaba de que ya en su vejez él tenía una forma diferente de hacer las cosas. Así nosotros tenemos que cuidar la formación. La segunda cosa que es importante de la formación, que ya lo dije, es que nosotros actuamos no de acuerdo a quiénes somos, sino de acuerdo a cómo estamos formados. ¿Cómo está formada nuestra vida? ¿Usted ha conocido a cristianos groseros en su forma, que no saludan, que son volubles, que llegan hoy, hola manita, ¿cómo estás? La siguiente semana. ¿Ha conocido? ¿Sí o no? O a lo mejor usted o yo fuimos, a lo mejor éramos cristianos, pero estábamos mal formados, teníamos todavía rasgos carnales, enojados con la gente, hoy contentos, mañana enojados. Si le va a la América, yo le voy a la América, estoy contento. Si cambia de equipo, ya no lo quiero. Y empieza a haber ciertas alteraciones. ¿Por qué? Porque sí somos cristianos, o sí es cristiana la persona, pero no actúa por lo que es, sino cómo está formado. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes cristianos les ha pasado que sus hijos han llegado a decir groserías? ¿Nadie? ¿Es que los metieron al cielo a las clases o a dónde? Yo me acuerdo que mis hijos, ¿verdad? Cuando eran chicos, espero que de grandes no hayan dicho groserías, pero de chicos, a los 4 años tenía mi hija Andrea, íbamos caminando por un lugar y de repente un muchacho pateó una pelota de fútbol americano y se fue tan alto, mi hija de 4 años. Se le quedó viendo la pelota y dijo, ¡ay, camino! En inglés. Y yo, pastor, la hija de un sacrosanto pastor, 4 años, le volteó a ver su carita, estaba así viendo el balón. Lo había escuchado. Otra vez íbamos al pecero y la solté en lo que acomodaba unas cosas y acá al lado había un altar. Así que cuando volteó me dice mi esposa, mira tu hija. Y volteó a ver a mi hija y mi hija estaba así. Usted se ríe, yo decía que no, la vea un hermano, va a decir que eso le enseño. Porque todavía no estaba formada, estaba muy pequeña. Mi hijo, por ejemplo, nos cuenta que cuando lo llevaba yo al kinder, él veía que todos los papás jalaban al niño y a ver, ándale. Y como decía que su papá no lo hacía, él se metía y cuando pasaba la puerta solito empezaba. Ahora, eso es cuando están pequeños. Preocupante sería que tuvieran la edad que ahora tienen y lo siguiera yo encontrando haciendo eso, porque estarías pensando en que no ha habido formación para entender la diferencia. Hay cristianos que no saben cuál es la diferencia entre ser evangélico y ser católico o ser de otro grupo, no la saben porque no ha habido formación, entre otras cosas, instrucción de la palabra de Dios. No saben a lo que es religiosidad y no la saben distinguir entre religiosidad y santidad o viceversa. Pueden poner en un extremo el liberalismo y pueden poner en un extremo el legalismo y no saben que esos son defectos y deformaciones de la gracia. Por ejemplo, por falta de instrucción en la palabra de Dios. Entonces nosotros, tú y yo, actuamos no por quienes somos, así como le pasó a mis hijos, ¿verdad?
Una última ocasión para que se acaben de reír de mí, hermanos. Estaba yo en la casa de mis padres y de pronto oigo la voz de mi hijo que todo el tiempo le decía camino a un niño, ¿verdad? No lo digo por respeto, pero camino, nada más oía, camino, ven, camino, súbete, camino. Yo dije, ¿por qué está hablando Abdiel así? ¿Que su mamá le enseñará eso cuando no estoy o qué? Ahí no está. No es cierto. Yo salí porque para todo le decía camino al niño, todo el tiempo. Así que si llego y le digo, hijo, ven, estaba en una resbaladilla, me acuerdo, ¿por qué le dices así? Y me dice mi hijo, porque así se llama. Todo el mundo le dice así. ¿No es cierto que cuando un niño es pequeño y no está formado todavía, no sabe distinguir entre una grosería, un nombre? O sea, él me dijo, así se llama, pues todos le dicen así. Dije, no, así no se llama. Le dije, esa es una palabra que no es correcta. En fin, así sucede que siendo hijo de pastor, estando en una casa donde nunca he escuchado groserías ni malas palabras, todavía no estaba formado en su madurez para distinguir una cosa de otra. Y entonces él se comportaba no por quién era, o cómo era él, o en dónde estaba. Se comportaba por la medida de formación que tenía. Así pasa en los creyentes. Viene la prueba, de acuerdo a la formación que tienes, es la manera en la que vas a responder a la prueba. Vienen las decepciones, de acuerdo a la formación que tienes, es como vas a responder a las decepciones. Y me refiero a decepciones de toda índole, personales, familiares, de un negocio que quisiste hacer, de a veces las mismas relaciones en la iglesia. A veces hay decepciones, ¿no? Porque fallamos, todos hemos fallado alguna vez. A veces la gente decepcionamos por alguna cosa que digamos y todo lo bueno que habíamos hecho pasó a la historia y la gente se siente decepcionada, o a veces decepcionamos por algún error que estamos cometiendo. Y la gente, el problema no es esto. Un día alguien me dijo, pastor, ¿y a usted no le preocupa que la gente se vaya por lo que otros hacen? Le dije, no, porque si alguien se va por lo que otros hacen, el otro día escuché una frase que me leyó mi hija que dice aquí, si alguien se va de la iglesia por causa de la gente, es la mejor manera de decir que nunca entró a ella por causa de Jesús. ¿No? Repítaselo a su hermano. Si alguien se va de la iglesia por causa de la gente, nunca entró a ella por causa de Jesús. A mí me ha tocado decirle a la gente, pastor, ya me voy. ¿Por qué? Porque Pepito me picó el ojo. ¿Yo te lo piqué? No, pastor, usted es un amor, pero Pepito... ¿Y Pepito es toda la iglesia? No, pastor, pero es que eso de cohabitar en el mismo lugar donde él está, no es tan fácil, pastor. No, no es que no sea fácil, es que tu formación no te ayuda para saber manejarlo. Y tu formación te dice, si me voy es mejor. Pero lo que no te das cuenta es que estás aprendiendo a que cuando alguien no te cae bien, estás aprendiendo a simplemente alejarte. Y alejarte significa cambiarte de lugares. No estoy hablando de cambios de congregaciones. Yo sé lo que es cambiar de congregaciones y sé lo que implica y sé lo que puede costar y sé que a veces es necesario por diferentes razones. Pero estoy hablando de situaciones que tienen que ver con la formación de nuestro carácter, ¿verdad? Personas que tal vez el pastor lo disciplina. Recuerdo una persona que hace algunos años discipliné y le dije, tienes que estar por un tiempo sin ministrar, y le di las razones y le dije, y durante ese tiempo me dijo, pastor, me voy a ir de la iglesia porque siento que Dios me está llevando a otro lugar. Y le dije, ok, está bien. Y me dijo, ¿me puede despedir? Le dije, sí, claro, te despido en medio del grupo donde trabajaste. ¿No va a orar por mí delante de la iglesia? Le dije, no. Le dije, porque estoy trabajando con una persona que sirve en la iglesia. Estás en un tiempo de corrección y me dices que te vas. ¿Cómo? Porque a veces la formación te hace trabajar de esa manera. Por cierto, hasta el día de hoy no se congrega. ¿Me explico? La formación nos puede o deformar o transformar. ¿Cuál queremos? Exactamente. Eso es lo que Dios quiere. Dígale a alguien con mucho ánimo, hermano, yo le pido a Dios que tu vida sea transformada, no deformada, pero con ánimo, dígase. Ahora, le voy a dar dos pasajes para que miremos solamente dos cosas esta tarde. Lo primero es los propósitos de la formación. Ya hablamos que es transformar,
pero voy a hablar de algunos aspectos muy específicos en esa transformación, para que miremos que la formación tiene un propósito, entendamos como propósito la razón de ser de algo. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en la vida debemos de tener conciencia, cuidado y enfocar qué es lo que está formando en nosotros. ¿Me explico? Ese es uno de los problemas que nosotros llegamos a tener. Estamos tan ocupados en lo que hacemos que se nos olvida qué estamos formando con lo que hacemos. Y entonces, con el engaño de sabernos ocupados, pensamos que estamos avanzando. Por ejemplo, un cristiano que va a la iglesia todos los domingos puede pensar que después de 10 años ya puede ser un maestro en el evangelio. Pero resulta que si solo los domingos abre la Biblia y solo la desempolva los domingos y no estudia todo lo que puede aprender, entonces lo que va a pasar en 10 años es que por ahí estará de Kinder 1. Y puede venir una persona y tener 2 años en el evangelio, pero se metió a comerse la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar, a desvelarse. Estaba tan apasionado por lo que Dios le hablaba que en 2 años sabe mucho más que la otra persona que iba fielmente 10 años a la iglesia. ¿Cierto o no? Llega a suceder eso. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo se da por entendido que algo va a generar, pero la verdad es que debemos tener cuidado de poner atención. Lo que hago hoy, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué va a formar? ¿O va a deformar o va a transformar? ¿Qué va a hacer? Cada cosa hay que ser muy cuidadosos. Yo siempre le digo a los líderes, cada vez que se reúnan con las personas, ustedes deben de saber que nuestras reuniones, nuestra vida y nuestra mentalidad como propósito, como líderes, es siempre tener propósitos. Para alentarlos, para animarlos, para darles ejemplo, para ponerles una muestra, para abrazarles y luego enseñarles y luego preguntarles, ¿qué aprendiste de lo que viste? Porque lo que hice lo hice con un propósito. Y ese propósito tenía esto y esto y esto. Quiero ver si lo viste. Entonces, si tu discípulo no lo ve, le vas a enseñar. Cada vez que salgas conmigo, tienes que poner mucha atención en lo que digo, en lo que hago, y de lo que me equivoque te voy a decir. ¿Te acuerdas que dije esto? Sí, estuvo mal. ¿O te acuerdas que hice esto? Debes aprender de esto. De tal manera que les vas a enseñar para que se formen, no solo para que caminen al lado tuyo y al final sigan teniendo la misma forma. Entonces, estos 2 pasajes que les quiero leer nos hablan de 2 propósitos. Por ejemplo, Salmo 119, 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Fíjese lo que dice el salmista: tus manos me hicieron y me formaron. Ahora, en ese contexto dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El propósito de la formación es desarrollar, crecer o simplemente conectarnos con el entendimiento, entender las cosas. Por ejemplo, cuando alguien entra a una carrera, conforme va estudiando, va comprendiendo términos, va comprendiendo para qué se usa cada cosa, va comprendiendo en qué va a terminar cada asunto que haga, porque está adquiriendo conocimiento y su formación académica le va generando entendimiento de las cosas y sabe la mejor manera de hacer las cosas. Por ejemplo, si habláramos de liberación, que tiene que ver con el ejercicio pastoral. Cuando tú eres enseñado en la liberación a través de los factores que a continuación voy a mencionar, una de las cosas que vas a descubrir es que la liberación no tiene, ¿cómo decirlo? No hay modelos para hacer liberación, sino que se necesitan 2 cosas: discernimiento espiritual y el poder de Dios en tu vida, para que puedas ministrar liberación a las personas. Ayer me preguntaban si me gusta ver películas de terror. Les digo, no, con las liberaciones basta. ¿Ha visto usted algún endemoniado? Se ponen feos, hermano. Te hablan feo. Un día, por ejemplo, ministré a una persona y el espíritu la tomó y corrió y se azotó contra la pared, porque los demonios buscan matar. Siempre procuran acabar con la vida. Los demonios no juegan. O sea, no llegan y, ay, está bien zafado, es que me equivoqué de cuerpo. No,
Ellos van a lo que van, a destruir hogares, matrimonios. Por eso el mundo espiritual es algo que el cristiano debe de saber discernir, y eso lo va a hacer en la medida de su formación, porque va a entender que hay una operación que hay a su alrededor, que el hombre es espíritu, por lo tanto su afectación puede estar en el ámbito espiritual que se manifiesta en el cuerpo. Y cuando eso lo entiende por la formación que tiene en oración, en estudio de la palabra, en instrucción por la vida de otro para enseñarle la palabra de Dios, entonces cuando hay una alteración espiritual lo sabe discernir. Y cuando lo discierne sabe cómo actuar porque adquirió entendimiento. Entonces, según el salmo que acabamos de leer, la formación tiene el propósito de conectarnos con el entendimiento. Y a la hora de conectarnos con el entendimiento, dice aquí, y aprenderé tus mandamientos. La palabra aprender significa saber poner en práctica algo. La palabra aprender no significa memorizar algo. Cuando tú le das clases a alguien para que maneje un coche, aprendió, y puede decir que aprendió cuando maneje el coche. Tú no le puedes decir, ¿aprendiste la clase de hoy? Y él te diga, sí, lo sueltas y se estampa con el poste. Sí, no aprendiste. Una cosa es que hayas entendido mis palabras, que sepas que es primera, segunda, tercera, cuarta, reversa, clutch, freno. Una cosa es que entiendas eso, pero otra cosa es que hayas aprendido a usarlo. Y la formación nos conecta con el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? A saber poner en práctica lo conocido. Entonces el salmista está diciendo, si tú me has formado, yo te puedo pedir a ti que me conectes con el entendimiento de tu palabra y que me conectes, Señor, con el aprendizaje de tus mandamientos, para que yo lo sepa vivir en mi vida. Por eso necesitamos formación. Número uno, porque tiene el propósito de conectarnos con el entendimiento. Y cuando uno tiene entendimiento, dice la Biblia, que no queda sin fruto. El apóstol Pablo dijo, si ustedes hablan en lenguas delante de alguien que no entiende lenguas o no conoce los dones espirituales, dice él, ¿cómo puedo yo decir amén a algo que no entienda? Y dice, luego entonces, si yo no entiendo, quedo sin fruto. ¿No le ha pasado estar en una plática que usted no entiende nada, pero por pena no dice? A mí sí me ha pasado. Sí, ajá. Y se va, ¿le entendiste? No, y tú tampoco. ¿Y por qué no preguntaste? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Y te estuvieron diciendo, pero nada entendías por falta de formación. Porque cuando tienes formación, por ejemplo, académica, la formación se divide en varias cosas. Información, la formación tiene que ver con orden, la formación tiene que ver con crear. La formación tiene que ver con reproducir algo según la capacidad de algo. Así que la formación, si tiene que ver con instrucción, a veces quedamos sin entendimiento porque no hay instrucción en nuestra vida. Y a la hora de quedar sin entendimiento, quedamos sin fruto. Y por eso es que puede pasar el tiempo en nuestra vida, cualquiera que sea el área, pero en nuestra vida cristiana, y no manifestar fruto. ¿Por qué pasa eso si ya tengo 5 años de cristiano, o 10, o 15, o 20? ¿Por qué puede pasar eso? Porque no se está trabajando la formación. Así que número 1, está ligada con el entendimiento. Número 2, Jeremías 1:5 dice, vino pues palabra de Jehová. ¿A qué hora se acaba el culto, hermanos? ¿1:30? ¿Me regalan 10 minutos? Gracias. ¿Por qué se va el tiempo tan rápido? Jeremías 1:5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, vea el orden, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ponga atención, léalo de atrás para adelante. Lo leeríamos de esta manera: te di por profeta a las naciones, por lo tanto te aparté,
te santifiqué. Luego dice, además de eso, entonces te conocí. Esa palabra conocer tiene que ver con formarlo en el vientre de tu madre. Se lo digo entonces de esta manera. Dice aquí que la formación antecede la selección que Dios tiene y el propósito de Dios en nuestra vida. Te di por profeta a las naciones. Y entonces termina diciendo, por tanto te formé en el vientre de tu madre. Déjeme decírselo de esta manera. Dios, tu historia y mi historia la empieza al revés. Él sabe en dónde vamos a terminar y luego va al vientre de nuestra madre y ahí nos aparta. Vea lo que le voy a decir. Yo no sé cuántos años voy a vivir. Lo que sí sé es que Dios ya estuvo ahí y ya vio lo que iba a hacer y vio lo que iba a pasar y dónde me iba a equivocar y en dónde iba a batallar y en dónde iba a sufrir y en dónde iba a llorar. Y entonces dijo, pero para esta persona tengo este propósito. Entonces el Señor vino al vientre de mi madre y antes de estar en el vientre de mi madre, Él dijo en su presencia, dijo, yo conozco a Ludwig y lo voy a poner y a engendrar en este vientre y de ahí van a ser para llegar a su propósito. Pero para llegar a su propósito lo tengo que formar acá. Lo que está diciendo entonces este pasaje es que la formación es el vehículo para que aquello para lo que Dios te preparó y te puso en el vientre de tu mamá y entonces Él te gestó durante esos meses en su cuerpo y el propósito se haya desarrollado, necesita formarte a lo largo de todo ese camino. Desde el vientre te forma biológicamente, luego te sales del vientre y te forman en educación, en conducta, en valores, pero luego vienes a Cristo y te forman espiritualmente y el Espíritu de Dios quiere formarte de tal manera que lo que Él hizo en ti o para lo cual Él te preparó pueda fluir. Para eso necesita formación. Es decir, no te formas para ver qué haces, te formas porque hay algo que tienes que dejar salir en tu vida, que Dios ya puso en ti. Tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Eres un instrumento que tiene asignado el poder de Dios sobre tu vida. Eres una persona que eres un instrumento sagaz, listo, amplio para la obra de Dios. ¿Cómo hacer que eso fluya? Con la formación. Porque cuando no, mire, voy a poner ejemplos. Dios quiere que sea pastor. Llego a la iglesia, clase bíblica, ay, no, me aburro. Discipulado, ay no, yo ya tomé muchos discipuladas. Se alejan del discipulado. Y luego llega, pastor, cuando necesito un predicador, el Señor ya me ha preparado. Entonces tú dices, sí hermano, ayúdame a lavar los baños. No, pastor, ¿qué pasó? Hasta en el ministerio de Catego, pastor. O sea, le dije predicación. Pues no me ponga a limpiar los baños, pastor. Y entonces va para atrás. Y entonces siente que el pastor no le hace caso. Y entonces se va a otra iglesia. Y llega otra vez con la misma dinámica. Pastor, Instituto Bíblico, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Palitos 1, Kinder 2, 3, 5. Ya tomé todos mis discipulados 1, 2, 3, 10, 20. Administración, predestinación, digestión, todo lo que acaben, ya lo estudié. Si en algo necesita un maestro, un líder de célula, aquí estoy, pastor. Y el pastor le dice, sí hermano, pero primero fórmese. Uy, no, aquí tampoco saben valorar el llamado de Dios para alguien. ¿Qué le está deteniendo? ¿Los demás o su formación? Porque todo el tiempo que esas personas que yo he conocido a lo largo de los años pierden dando vueltas, lo podrían avanzar si se quedan en un lugar y se sujetan a un pastor y le dice, pastor, enséñeme, yo voy a aprender de usted y donde esté mal, dígamelo por favor, y lo que no sepa le voy a preguntar y lo que pueda yo hacer lo voy a absorber porque quiero aprender. Dígame para qué es esto, para qué se come con esto y esto por qué no se hace. Quiero aprender el tiempo que me lleve porque hay algo que Dios me dio que tiene que fluir, pero para eso tengo que ser formado.
Así que entonces la formación tiene el propósito de hacer camino a nuestro destino, a lo que Dios ha puesto en ti y para lo que Dios te ha preparado. Por eso la formación. Señoritas, la formación en tu vida, para que cuando llegue el momento de con quién te vas a casar, escojas bien, porque tienes formación y te has enseñado en la intimidad con Dios. Y tú vas con Dios y le dices: Señor, ¿cómo qué príncipe azul tienes para mí? Y Dios te dice: mira, no menos de que me ame, sea trabajador, responsable, te respete, te cuide y tenga algo que ofrecerte. Si no tiene nada de eso, hija, no se entusiasme. Iba a decir otra cosa, pero entusiasmar se oye más bonito. No se entusiasme. Si estás formada con Dios, esas palabras no te van a caer de peso. No vas a decir: Padre, se me está yendo el tren. Mira, la hermana de acá que no es tan agraciada, ya hasta se va a casar. Mi discípula del discipulado venía sola, soltera, y mira, Señor, ya tiene novio, y yo que soy la maestra, todavía no. Yo sé que da risa, pero a quienes están ahí no les da risa, hermano. Estoy hablando lo que he oído a través de los años. ¿A poco cree que estoy inventando? Y entonces, si tú le dices: hermana, confía en Dios, sienten así como calambres. Ay, pastor, confiar en Dios son 1 o 2 meses, 1 o 2 años, y yo ya no estoy para esperar, ¿no? Yo ya estoy para mirar Jericó y subir y conquistar. Yo ya pero la formación es la que te hace hacerle camino a tu destino. Y dices: hoy tengo que esperar, espero en Dios y yo sé que mi destino se desarrolla. Hoy tengo que aguantar, aguanto en Dios, pero ese destino va a fluir. ¿Por qué? Porque aguante, espera, sufrimiento. Es decir, sufrimiento no es cuánto te duele, sufrimiento es cómo sabes aguantar las cosas. Es que llegues les platicaba hace rato que yo llegué a la iglesia donde Dios me dijo que me fuera. Dios me habló, yo no me quería ir. Yo estaba bien agarrado del lugar donde estaba, dirigiendo la adoración. Y un día, dirigiendo la adoración, el Espíritu Santo me habla y me hace esta simple pregunta. Me dice: ¿qué haces aquí? Yo dije: aquí, pues sirviéndote. Me dijo: no, tú bien sabes que ya no debes estar aquí. Me acerqué ese mismo día con mi pastor y le dije: pastor, quiero hablar con usted. Y él me dijo: no me digas, te vas a ir de la iglesia. Le dije: sí, ¿cómo sabía? Y me dijo: Dios lo había puesto en mi corazón. Así que con todas esas señales, ¿tú qué esperas? Que vas a ir a la otra iglesia y te van a poner la alfombra roja. Pásale, siervo de Dios, ungidísimo del Señor, bienvenido, hosana en las alturas, pase. ¿A poco no? Hay algunos que hasta allá nos vamos. Y llegas, nadie te hace caso, nadie te conoce. Vas con el director de alabanza y le dices: yo quiero dirigir. Y te dice: ah, sí, pero no necesitamos. Y tú dices: Señor, en algo te equivocaste. No puedes desperdiciar tanta unción. Si allá en la iglesia la necesitaban, acá hay muchos. Y mira qué me vienen a decir: que voy a estar quieto. Y en esa quietud Dios te está formando, porque Él quiere que le hagas paso a tu destino, al lugar donde Él te va a llevar, no donde vas a empezar, donde vas a terminar. Entonces, la formación te va a servir para eso. Ahora, de los 2 minutos que me quedan, les quiero decir algo importante. Si hay un propósito en la formación, es muy importante también el lugar de tu formación. ¿Qué pasa cuando tú ves un producto y dice Made in China? Honestamente, ¿qué dices? Oh, está re bonito, ¿no? Inclusive en los equipos de audio, las marcas ya están manufacturando allá, porque les sale más barato. Pero cuando dice China, ya dices: no, este no.
de otro país, de otra marca, mexicano, pero chino no. De veras, son desechables muchas cosas, no digo que todo, ni estoy menospreciando. Estoy diciendo que por abaratar la mano de obra sale defectuoso muchas de esas cosas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque depende en su lugar de formación, es lo que va a generar afuera hacia otros y es lo que va a producir adentro. Grandes cosas que se hacen con esa manufactura de no buena calidad terminan por ser desechables, por no trabajar bien, por tener muchas reclamaciones. Hace poco iba yo a comprar un micrófono y lo vi y me dijeron está muy bonito todo. Después volví a ir a preguntar y me dijeron, ¿sabe qué, señor? Está saliendo muy malo. Dice, porque aunque sigue siendo la marca alemana, lo están haciendo en China y cuando usted lo prende agarra frecuencias de todos lados. Me dijo, ya nos regresaron 4, ¿lo quiere comprar? Le dije no, porque tiene la marca de siempre, pero ya no lo están haciendo donde siempre, el lugar de su formación. Ahora, cierro entonces diciendo esto. 2 lugares de formación, solo les voy a mencionar 2. El primero lo encontramos en Jeremías 18:2, yo se lo leo, que dice: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿En dónde le iba a hablar el Señor a Jeremías? En un lugar de formación, porque era la casa de ¿quién? ¿Y usted ha visto cómo forman el barro? Lo acarician cuando ya le están dando los últimos detalles, pero antes agarran el barro y ¡pum!, en la mesa y otra vez le quitan un pedazo. Si la bolita hablara, ¿se imagina si hablara? ¡Ay, ay, 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 ay! Que sería como muchos cristianos: ay, Señor, no me saludó, ay, Señor, no me habla, ay, Señor, y el Señor otra, ¡pam!, y otra vez te mueve. Mire, calladitos, el proceso es más rápido, porque mientras más hablas, dice la Biblia, de la abundancia de ¿qué? Así que cuando hablas, lo que estás presentando es tu corazón, y si lo que hablas dice que tu corazón necesita formación, todavía vas a estar en ese lugar hasta que tu lenguaje cambie, porque si no cambia quiere decir que sigue siendo de la misma forma. Entonces, número 1, el lugar de nuestra formación es la casa del alfarero. ¿Dónde es el alfarero? Hablando de las vasijas. Iban a terminar en una buena forma, pero tenían que pasar un proceso de manipulación, un proceso de formación, un proceso de calentamiento para que el barro se cosa y para que quede con la consistencia de vida, un proceso donde el barro no dice nada, el que dice es el alfarero. Por eso también el profeta dijo, la vasija le dirá a ¿cómo se dice? A quien la hizo, ¿cómo debe de hacer las cosas? No se puede. ¿Se imagina usted una vasija que le esté dando forma y la vasija, no, por ahí no, más arribita, no, quiero el cuello más alto, no quiero que me vean todos? No. Es el alfarero el que dice, a ver, a ti te voy a hacer para estar en el estante. Dice, ¿en el estante? Pero si yo quería estar hasta adelante, en la mesa, en el centro de la mesa, que todos me vean. Y entonces por ahí sale un salerito y dice, yo estoy feíto, yo estoy en el centro de la mesa, ¿cómo la ves? Así me hizo el alfarero, para estar en el centro de la mesa. ¿Y qué crees? Todo mundo quiere que yo le sirva. Y tú que tienes el piquito ahí bien dobladito y que tienes la forma en la oreja, y tú que no quieres que nadie te toque porque te ensucian, ándale, te metieron a la vitrina. ¿Por qué? Porque en la casa del alfarero nosotros no decimos qué se hace, el alfarero dice cómo se hacen las cosas. ¿No es cierto? A veces se enfrenta a situaciones que tú no quisiste y no te buscaste, pero Dios las quiere usar para formarte. A veces te equivocas y esa equivocación Dios la quiere usar para formarte y enseñarte que antes que hagas las cosas, vayas a tus rodillas y le digas, Señor, guíame, instrúyeme, condúceme,
Por favor, sancióname con tu Espíritu Santo para tener temor tuyo a la hora de hacer las cosas, Señor. Y cuando digo temor no es miedo, sino honra y respeto a Dios. Así que entonces la casa del alfarero nos habla de un lugar o de una labor que es el trato de Dios. Hermano, si tú quieres servir a Dios en tu vida va a estar expuesta a herramientas de formación. Hay personas que son tipo lija, hermano, que nada más te acercas, hijo, lijosos en su manera de ser, son contreras, a todo le hallan ¿y por qué no en la mañana? ¿Y por qué en la tarde? ¿Y por qué no piensan en? ¿Y por qué no? ¿Y si pensaron en? Y tú dices, bueno, pues ¿por dónde? Contreras, y eso te forma. Puedes tener gente, por ejemplo, mira, piensa en lo que menos te gusta. Bueno, pues por ahí te va a formar Dios. Yo le decía a Dios, Señor, endemoniados no. De veras, en serio. Yo decía, Señor, endemoniados no. No, por favor, no. Se ponen agresivos, Señor. No, por favor, no. Y que me empieza a llevar el Señor por ahí. Y hubo un tiempo, hermanos, que de veras no se podían parar a mi lado, ni el de mi esposa. Cuando Dios nos empezó a formar, endemoniado que se paraba así a 1 metro, empezaba, ay, pum, al suelo, y decía, ay, Padre. Y las primeras veces yo decía, no quiero esto. ¿Por qué se ponen de repente, no? Y tenías que aprender y cállate, y no hables, y cómo entraste, y por dónde saliste, y a qué horas llegaste. Y vas aprendiendo, a ver, no tengo que hablar con el demonio, ¿qué tengo que estar hablando? ¿Ha visto? ¿Y por dónde entraste? ¿A qué horas? Fue un pacto con el abuelito. Sí, por ahí. Ya les conté lo de ser libre y no la dejaban ir. Una señora llegó a la iglesia y según la iban a liberar empezaron a orar, entonces la empujaron tanto que se cayó. Y entonces la gente estaba, sal, y ella dijo, pues suéltenme y me voy. Es en serio. Entonces, ¿cómo reacciona alguien que no está formado en liberación? Oyes eso y dices, no, el diablo se está burlando. Pues eso hicieron. Condenado Satanás, nos quieres ver la cara, pero te vamos a sacar de este cuerpo. Hasta que le empiezan a preguntar, ¿y cómo te llamas? Porque ya saben que eso es clásico en las liberaciones. Yo digo, hasta no quieres el teléfono y la hora que sale por el pan. No sé quién nos enseñó eso, pero ahí vamos haciéndolo igual por falta de formación. Yo hacía lo mismo. ¿Cómo te llamas? Te quieres burlar. Si ahora usted se ríe, pero yo en aquellos tiempos sufría. Vea lo que pasa por falta de formación. Y entonces la señora se llamaba, ¿cómo? Dígame un nombre y luego cómo se les dice a esas personas. Por ejemplo, a las Concepciones, ¿cómo se les dice? Conchas, imagínense, no me acuerdo el nombre. Pero entonces, ¿cómo te llamas? Conchita. No. Total que no la soltaban. Para esto 3 encima de ella ahí para que no se levantara. Llega el pastor. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la señora? No, pastor, es que se cayó y la estamos liberando. Le ve los ojos. Señora, ¿está usted bien? Pues ya les dije que me suelten, pero no me dejan ir. Los otros, no, dinos tu nombre. Conchita. No, tú tienes otro nombre. Bueno, soy Concepción, pero me dicen Conchita. Todo esto pasó de veras, ¿eh? El nombre lo estoy cambiando, pero pasó de veras. Cuando el pastor lo vio, le dijo, señora, por favor, movió a los demás, ya después se comió un pollito con ellos, discúlpelos, por favor, levántense. ¿Por qué? Porque la falta de formación en el trato de Dios en tu vida nos lleva a dar la forma diferente de inexperiencia, de incapacidad para manejar algo. A todos nos pasa. A mí no me gustaba, honestamente no me gustaba pensar en endemoniados.
A mí se me erizaba la piel cuando de repente les cambiaba la voz y se ponían así, se ponen medio agresivos. Pero cuando el Señor me empezó a usar, al rato ya me hice a la forma, hermano. O sea, llegaba alguien y, ay, que me siento, a ver, espérate, siéntate. Y llamaba a alguien, a ver, vamos a orar. Y no te me pongas loco, hazme caso, a ver, vamos a mantener el orden. Y ya ibas aprendiendo, ¿verdad? Y nada de cómo te llamas. No, Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu y que sea libre esta persona. Y ya sale, ay, ya me siento bien. Pues órale, el que sigue, vámonos. Pero porque esa formación me llevó a aprender a discernir. Sabía, ¿verdad? Un día estaba yo ministrando jóvenes y me llega a pasar eso, pero tiene uno cuidado. Entonces estaba orando por una señorita y el Señor me habla y me dice, espíritu de fornicación. Una cosa es el pecado de fornicación, otra cosa son los espíritus que algunos llegan a ser afectados. No me pregunte por qué y cómo pasa esa alteración, pero he visto que hay espíritus que son mucho más vulnerables, espíritus humanos, a los espíritus inmundos. Y a causa de un pecado de fornicación quedan atados. Entonces me acerqué a la joven y puse mi mano suavemente y oré por ella, pero el Señor me dijo, no. Reprende espíritu de fornicación. Oye, cuando tú vas a orar por eso, y si no, Señor, ¿qué va a decir la jovencita? Y así te dan ganas como de espíritu de fornicación. Oh, pues le estoy siendo honesto, ¿qué quiere que lo engañe? Pero cuando me acerqué más cerca ya, porque estaba el sonido de los demás del auditorio, solo le dije al oído, espíritu de fornicación, deja este cuerpo. Y en el momento la jovencita se cayó, se desvaneció, oraron por ella y el Señor la había liberado. Después se acercó y me dijo, pastora, ¿a usted quién le dijo que yo practicaba fornicación? Le dije, nadie, el Señor me dijo. Y su vida cambió porque había caído ya en pecados de fornicación. ¿Qué te da eso? La formación. Pasé por un proceso que no quería. Así que les doy un consejo. Si quieres ser formado y hay cosas que no te gusten, es mejor flojitos y cooperando. Porque mientras más te resistes, te puede pasar como Jonás, que aunque no quieras, el Señor te va a decir, pues tú eres la vasija y yo soy el alfarero. Y lo único que vas a hacer es que se tarde más esto, pero vas a hacer esto porque hay un destino en tu vida, hay un poder en tu vida, hay una unción en tu vida que necesita camino para salir. Y ese camino lo voy a hacer a través de la formación sobre de ti. ¿Me explico? Así que entonces, hermanos, el alfarero. Y para cerrar, es el vientre, dice la Biblia, en el vientre de mi madre me formaste, dice el salmista, también Isaías lo dice. El vientre representa un lugar secreto, donde no se ve. Hay una frase que dice, la gente la gente habla de la gloria, pero desconoce la historia. Tú puedes mirar a alguien, un empresario que ahora tiene una empresa pujante, tal vez estable, productiva, pero nunca te has sentado a hablar con él. ¿Cuánto tiempo pasó a oscuras, soñando, intentando levantar su empresa, llorando, esforzándose por lo que ahora tiene? Así que esos momentos en secreto donde nadie lo veía, ahí se estaba formando la empresa que ahora se ve. Dice la Biblia, tú cuando ores no seas como los publicanos que oran delante de los demás. Dice, tú entra a tu habitación y ahí en lo secreto, ora a quién, a tu Padre que te ve. ¿Dónde? ¿Sabes en dónde somos formados? En lo secreto, con prudencia, con humildad, formados, ¿verdad? Formados. A mí me gusta tanto la gente que es formada, que tiene ciertas habilidades, pero sabe esperar. Sabe esperar. Miren, por ejemplo, este hombre que está de este lado, Fernando, anciano de una iglesia por más de no sé cuántos años. ¿Cuántos, hermano?
¿cuántos? 20 años. Y apoyándonos en el área de Ujieres. Un hombre que podría estar al frente de un área de la iglesia, pero que llegan, pastor, vengo a sumarme. Y perdón que lo diga, Fer, pero la iglesia debe de conocer que hay gente aquí que podría estar haciendo otras cosas, pero son discretos y están ahí. ¿Saben una cosa? Dios te está formando. Y el destino que tienes no se va a truncar por nada, ni por el error que hayas cometido, ni por los errores que hayan cometido en contra tuya. Nada va a detener el destino que Dios ha puesto a ti si te pones en lo secreto con Dios y en las manos del Alfaro.